Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Filipenses capítulo 4 y versículo 17, donde nos dice la palabra de Dios: no es que busque dávidas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. En este versículo 17 hallamos aclarando sus intenciones. Dice el apóstol Pablo, no es que busque dávidas. Una vez que se mencionó los donativos de los filipenses, ahora Pablo creyó que debía de recalcar nuevamente que él no estaba insinuando que deseaba más donativos. Aunque hay que tener en cuenta que hay versículos anteriores que resumen el motivo cristiano para dar. Y es en este versículo, nótese que por medio de su autor inspirado, Dios da el mandamiento de dar a todos los cristianos, absolutamente a todos. Pero hay que tener siempre en cuenta esto, no damos para ser salvos. Y lo vuelvo a recalcar otra vez. No somos salvos por obras, sino que somos por gracia. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Así que vemos que es un mandato que hay ahí para que cada cristiano pueda apartar algo para la obra del Señor. Sigue diciendo este versículo que sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. La palabra griega que se traduce por fruto en este versículo 17 es un término usado por los contadores bancarios para referirse al interés que gana una cuenta. Y en este sentido se usa aquí también, la está usando el apóstol Pablo. En otra traducción bíblica se lee: el interés se acumula en vuestra cuenta. Es como decir, tengo una cuenta en un banco local que paga una baja tasa de interés y todos los días el saldo de la cuenta aumenta aunque sea unos céntimos. Cuando los filipenses ayudaron al apóstol Pablo, ellos estaban depositando tesoros en el cielo, no en la cuenta terrenales, sino tesoros en el cielo, como nos recomienda la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 6:20, donde nos está diciendo que debemos de hacernos tesoros en los cielos, donde ahí no hay ladrón que pueda robar alguno. Por tanto, Pablo le dijo que el banco espiritual de ellos estaba ganando intereses, cuando le está diciendo aquí, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Usó el apóstol la forma del tiempo presente, indicando que del mismo modo que mi cuenta bancaria gana intereses todos los días, así también la cuenta celestial de ellos estaba ganando intereses continuamente. Y esto también podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria, si hacemos cosas para la obra del Señor, si damos para la obra del Señor. Recuerda, como veremos más adelante, la vida del cristiano no es tan para que nos sirvan, sino para servir y trabajar para el Señor. Continúo ahora con Filipenses capítulo 4 y versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios: pero todo lo que he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Aquí en este versículo 18 hallamos lo que Pablo se podría decir el acuse de recibo. La frase que se traduce por todo lo que he recibido es una expresión técnica que se usaba para extender un recibo. Las palabras todo lo he recibido se escribían en facturas en el siglo I de nuestra era para indicar que todo quedaba pagado.
Al usar terminológicamente de contabilidad, ¿estaba Pablo tratando de reducir el donativo de los filipenses a una mundana transición financiera? Claro que no. Simplemente era que él le gustaba usar figuras retóricas, así como le gusta a algunos en el día de hoy también hacerlo. Por tanto, el lenguaje pintoresco de Pablo era sólo una manera de asegurar a los filipenses que Dios había contabilizado las buenas obras de ellos y que además no las olvidaría. Por ejemplo, si miramos en la epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Podemos tener la misma certeza nosotros cuando damos con el fin de avanzar la causa de Dios, es decir, que el reino de Dios se extienda. Y para ello, todos somos conscientes de que hay que dar algo, ya que la obra hay que financiarla de alguna manera. Y ese es un privilegio que tenemos los creyentes, los cristianos que hemos nacido de nuevo. Dios no le ha encargado esta obra a los ángeles, sino precisamente a aquellos que nos ha redimido con su preciosa sangre. Así que esta es una de las bendiciones también de dar. Sigue diciendo este versículo: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Las imágenes que se usan aquí son tomadas en referencia al Antiguo Testamento, a sacrificios y ofrendas que se hacían al Señor. Por ejemplo, del humo de las ofrendas quemadas se decía que se elevaba con olor fragante, olor grato, tranquilizador para Dios, como muestra en Génesis 8:21 y Levíticos capítulo 1, versículo 9, versículo 13 y versículo 17. Así que Pablo usó la frase sacrificio acepto, y nótese esto: todos los cristianos somos sacerdotes y hemos de ofrecer sacrificios al Señor. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De todo es sabido que ahora ya no hay que hacer sacrificios de animales, sino otra clase de sacrificios que le cuesta a la carne hacer. Por ejemplo, aquello que no me gusta hacer, pero que Dios lo demanda en su palabra. Eso muchas veces para una persona es un sacrificio, porque a lo mejor tiene que pasar vergüenzas o tiene que pasar miedos, pero obedece a su Señor Jesucristo y lo hace. Es un sacrificio, sí, pero lo hace para la gloria del Señor. Así que, bajo el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo ofrecía sacrificios por el pecado, como nos muestra Levíticos capítulo 4 y versículos 2 y 3. Y también hacía sacrificios para expresar acciones de gracia y también de alabanza. En este mismo libro de Levíticos, pero ahora el capítulo 7 y versículos 11 y 12, ahí no lo está mostrando bien claro. Pero bajo el Nuevo Testamento no podemos ofrecer sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo esto, y lo hizo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice en Efesios, capítulo 5 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo estaba elevando el acto de dar a un nivel supremo. Él deseaba que los filipenses entendieran que al final el donativo de ellos no era tanto para él, pero sí era para el Señor, ya que el receptor final era Dios mismo. Entonces, el saber que nuestros donativos son para el Señor es una buena bendición
que nos mueve a dar y dar con alegría. Continúo con Filipenses capítulo 4 y ahora versículo 19, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vemos aquí en este versículo 19 la seguridad del apóstol Pablo. Los filipenses habían cuidado de las necesidades de Pablo, pero ahora el apóstol Pablo deseaba que ellos supieran que Dios cuidaría de las necesidades de ellos. Este versículo 19 es una de las grandes promesas de la Biblia. Alguien llama a este versículo una roca bajo los pies de los hijos e hijas de Dios a través de todas las edades. Nótese que aquí Pablo comienza diciendo en este versículo, mi Dios. Y lo puede decir que es su Dios porque lo es en su vida. Y además lo tiene también como su protector y su Padre eterno. La relación con Él es una relación íntima, de manera que Dios satisfará todas las necesidades, sean espirituales o sean materiales, que al apóstol Pablo le hicieran falta. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño en nuestra vida para que Dios no se interese en ello. Fijémonos en el apóstol Pablo, ya que él dice que todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios no nos dará todo lo que deseamos, sino todo lo que necesitamos. Y es muy importante que dejemos a Dios la interpretación de nuestras necesidades, ya que a nosotros nos suele suceder muchas veces como a los niños. Pedimos, pero muchas veces pedimos cosas que no nos van a ser necesarias. Así que, por lo tanto, como digo, es muy importante que dejemos a Dios las interpretaciones de nuestras necesidades. Nosotros no sabemos muchas veces interpretarlas, pero Él sí que sabe de lo que tenemos realmente necesidad. Sigue diciendo este versículo 19, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos los recursos del cielo y de la tierra están disponibles a Dios. Y lo están mediante Jesucristo. Están disponibles a nosotros, los cristianos y las cristianas. Nótese que dice en gloria. Puede referirse a la gloria venidera o puede referirse a la magnificencia de las riquezas que ya están disponibles para aquellos que son hijos e hijas de Dios. Me inclino por la segunda interpretación de sus recursos gloriosos y conforme a ellos. Dios nos satisfará ahora, pero también lo va a hacer en las edades venideras, es decir, en la eternidad. Nótese esto. Si un millonario da unos cuantos euros como ofrenda, no está dando conforme a sus riquezas. Pero Dios cuidará de nosotros de acuerdo a sus inestimables riquezas, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 8 y versículo 32, donde dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Un versículo para reflexionar, para que nos demos cuenta que muchas veces podemos nosotros angustiarnos, desesperarnos o caer en depresiones sin necesidad, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús. Continúo ahora con Filipenses capítulo 4 y versículo 20, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí dosología o la alabanza en este versículo 20. Pablo había hablado de mi Dios, pero ahora se identifica con sus lectores diciendo Dios nuestro. El Dios de ellos le había dado riquezas en gloria, de modo que él ahora debía recibir gloria.
la vida del creyente debe ser una continua adoración hacia Dios. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. De manera que Dios está buscando esos adoradores, y nuestra vida debe ser una vida entregada a la adoración y a honrar a nuestro Dios. Continúo con Filipenses capítulo 4 y ahora el versículo 21, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Hallamos en este versículo 21 unos saludos generales. Es muy probable que a partir de este versículo 21 hasta el final, hasta el 23, el apóstol Pablo tome la pluma de su secretario para terminar con su propio puño y letra el mensaje a los filipenses. Solía hacerlo, como por ejemplo en 2 de Tesalonicenses 3:17, vemos que esto era una costumbre. Dice este versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Esto es el único uso de la palabra santo, y lo vemos aquí en singular, en el Nuevo Testamento, ya que en otras traducciones, revisada, así lo dice. Le sigue en el versículo 22 por el plural, santos. Incluso en el 21 se utiliza en un sentido corporativo, es decir, de cooperación. Ser salvo hay que tener en cuenta que convierte a una persona en parte de una familia en Cristo Jesús, pero también un cuerpo, ya que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también lo convierte a la persona, al creyente, en un campo, en un edificio y también en un pueblo. Es imposible ser un llanero solitario espiritual, es decir, ando por mi propia cuenta sin tener en cuenta a la Iglesia de Jesucristo. En otras palabras, se puede decir amo a Dios, pero en cambio a la Iglesia no la tengo en cuenta, no la amo. Esto es engañarse a sí mismo, porque la misma palabra de Dios nos está enseñando que si amamos a Dios que no hemos visto y aborrecemos al hermano que sí vemos, entonces nos estamos engañando a sí mismo. Por tanto, recomiendo sobre todo a aquellos que así lo piensen o lo crean, les recomiendo el libro Soy miembro de la Iglesia, por Tom S. Rainer, y ahí vamos a encontrar que el verdadero creyente no está para ser servido, sino para servir. Y prueba de ello es que el mismo Señor Jesucristo Él lo dijo. Y también en esta carta a los filipenses también lo pone de manifiesto, que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló. Si Él lo hizo, si Él lavó los pies de los discípulos, ¿cómo no? Hemos nosotros también de humillarnos y servir. Recuerda, mientras estemos aquí en la tierra estamos para servir, para trabajar. Así que el Evangelio es recibido de forma individual, pero resulta en una comunión colectiva cuando nos unimos al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Recuerdo, como he dicho antes, que los creyentes estamos dotados individualmente en la salvación y lo estamos para el bien común los unos de los otros, como dice 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Nótese, cuando está diciendo para provecho, no es para provecho propio, sino para provecho del cuerpo de Cristo. Así que, somos salvos para servir, y no para que nos sirvan. Nuestro entorno moderno cultural ha cambiado el enfoque bíblico en que, ¿qué hay en él para mí? Convierte así la salvación en un boleto,
al cielo en lugar de una vida de ministerio, es decir, de servicio al Señor. Los creyentes no somos salvos. Los creyentes no son salvos o no somos salvos para que podamos ejercer nuestra libertad a nuestro antojo y a nuestro capricho. Somos salvos del pecado y Dios nos ha salvado del pecado y nos ha llevado a su luz admirable para que le sirvamos a Él. Y sirviéndole a Él, daremos testimonio a otros que también están en las tinieblas, como lo estábamos nosotros. Continúo ahora con Filipenses capítulo 4, versículo 22, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Vemos aquí también, en este versículo 22, otra clase de saludos, cuando está diciendo todos los santos os saludan. Hay que tener en cuenta que Cristo es quien vivía y vive en Pablo, como también vive en los creyentes de los filipenses. El vínculo que le une a ellos, tanto a Pablo como a los filipenses, es Cristo Jesús. Fijémonos que saluda a todos los santos, o más exactamente a cada uno de los santos. No deja fuera a ninguno, a pesar de que hay aquellos en la congregación que quizá por su actitud estaban perturbando el compañerismo. Pero estos y todos nosotros estamos en proceso de regeneración por la obra del Espíritu Santo. En mayor o menor grado, todos estamos en ese proceso. Y nótese que pese a ello con todo, son santos, es decir, el verdadero pueblo de Dios. Los hermanos que están conmigo, dice Pablo, os saludan. ¿Quiénes serán estos hermanos? Nos podemos estar seguros de que fueran los que le acompañaban a Pablo en Roma durante su prisión y quizá le estaban ayudando personalmente. Pudiera ser que eran estos. Pero enseguida aumenta el círculo de lo que estaban incluidos en el saludo de las palabras todos los santos saludan, ya que toda la iglesia de Roma se une a él en saludo a los filipenses, pero especialmente a los de la casa del César. Esta última frase no es una referencia a la familia del emperador, sino a personas que estaban conectadas, que estaban en el establecimiento imperial, en otras palabras, que estaban sirviendo en casa del César. Y ahí podía incluir a siervos, bien pudieran ser esclavos o pudieran ser libertos, pudieran ser soldados o pudieran ser funcionarios varios. Nótese que en la casa del César hay discípulos de Cristo. Y esto nos recuerda de la influencia también, por otro lado, de José en el Antiguo Testamento en Egipto y también de Esther en Persia. Continúo con Filipenses capítulo 4 y versículo 23. Este es el último versículo de la carta a los filipenses, donde dice: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vemos aquí las bendiciones finales. Hay que tener en cuenta que, en los tiempos de Pablo, se acostumbraba a terminar las cartas con un escueto saludo de despedida. Sin embargo, vemos por otro lado que el apóstol termina su epístola muy diferente, ya que lo hace con una bendición que también era una oración hacia sus lectores, ya que dice gracia. El apóstol Pablo comenzó la carta deseando a los filipenses, en el versículo 2 del capítulo 1, gracia del Señor Jesucristo. Pero luego abarcó muchos temas en los párrafos que le siguieron. Pero ahora, cuando llega al final, volvió a pedir en oración que la gracia de Cristo, es decir, el sublime y no merecido favor del Señor, bendijera la vida de todos ellos. También sigue diciendo este versículo 23, sea con todos vosotros. Hay otras traducciones que dice, sea con vuestro espíritu. Sea cual sea la traducción que se utilice, el significado es básicamente el mismo. Que la bendición sea sobre todos ellos. En este contexto,
espíritu no se refiere a una parte del hombre, con exclusión de todas las demás. Recordemos que el hombre, como nos dice Tesalonicenses, es cuerpo, alma y espíritu, sino que aquí se está refiriendo a toda la persona vista del interior. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 18 dice la palabra de Dios: Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Si algún significado hay en el uso de la palabra espíritu, puede que sea con el fin de recalcar que el espíritu de un individuo, de una persona, es de suma importancia para Dios. La parte más importante del versículo 23 es la frase Señor Jesucristo. Hay uno más grande que el César, uno que compartía la prisión con Pablo, y es de él de quien Pablo habla en sus últimas palabras a los filipenses, y este era el Señor Jesucristo. Voy concluyendo con esto. La epístola del apóstol Pablo a los filipenses es una de las más admirables tesoros de la revelación. Ningún creyente que la lea o estudie con actitud humilde podrá dejar de experimentar un notable cambio en su vida cristiana. En un mundo donde el hombre procura encontrar la paz personal y el gozo íntimo sin alcanzarlo, la epístola expresa el modo de llegar al gozo abundante que el mundo no puede dar, como dice en el capítulo 4 y versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por otro lado, en un mundo donde el consumo y el deseo de poseer más cosas para un mejor nivel de vida arrastra a muchas personas a una existencia mezquina y también triste, de manera que la carta da al cristiano y a la cristiana el secreto para una vida de gozo en cualquier circunstancia, sea la que sea, ya que el apóstol Pablo dice bien claro: he aprendido a contentarme cualquiera sean mis situaciones. Capítulo 4, versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Alguien dijo que en un mundo moderno, saturado de secularismo, incredulidad y materialismo, y muy a menudo colmado de los lujos sin paralelo en la vida moderna, puede parecer a primera vista que una carta escrita por un preso encadenado no tiene ninguna relevancia para nuestra escena contemporánea, es decir, que está fuera de esta época. No obstante, el estudio cuidadoso de esta epístola, en la que se nos revela el asombroso triunfo del apóstol, incluso en medio de grandes sufrimientos, pronto sacude la capa de la moderna superficialidad de nuestro mundo actual, ya que nuestro mundo actual es solo fachada, escaparate y apariencia. Y es por esta razón que esta carta del apóstol Pablo pone al lector cara a cara con los valores espirituales últimos que satisfacen el corazón y que dan gozo y que dan paz, de una manera en que ninguna comodidad o placer moderno de esta vida pueden ni siquiera imitar. Para aquellos que buscan profundidad en las cosas espirituales, una verdadera intimidad con el Señor Jesucristo y una vida que cuenta también para toda la eternidad, esta epístola ofrece infinitos tesoros en Cristo Jesús. Amigo y amiga oyente, si tu vida es una vida de fachada, de escaparate, de apariencia, si tu vida no tiene sentido para ti, déjame decirte que para Jesucristo sí que tiene sentido tu vida, tanto que Él dio su vida por ti. Él resucitó de entre los muertos y Él vive. Y Él desea darte esa vida abundante, es decir, vida eterna.
para todos los que se arrepienten de sus pecados y le reciben en su corazón como Señor y Salvador. Él mismo dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 28, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Si tú ahora, por un acto de fe, quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón, pues yo te animo ahora que tú puedas repetir una oración conmigo y recibir a Cristo en tu corazón. Repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Mi vida hasta ahora ha sido una vida de fachada, de escaparate, de apariencia, sin ningún sentido. Pero hoy, al escuchar tu palabra, tú das sentido a mi vida. Por eso, yo me arrepiento de todos mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y te doy gracias, porque sé que vivo en un mundo lleno de circunstancias adversas, pero tú me guardarás en tu mano y nadie me arrebatará de ella. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.